Por ahora, soy Nicolás Lucar. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Esto es Hablemos Claro y estamos enlazados vía Zoom con el médico peruano José González Zamora, que es un especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Jackson Memorial y de la Universidad de Miami. El Hospital Jackson Memorial no es solamente un gran centro de atención, sino es un generador de parámetros por la calidad de la investigación médica que realizan. Doctor González, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La variante británica, como se le ha llamado, doctor González, se ha dicho que es una variante que contagia más. Pero aparentemente no es solo esa una de las características de esta nueva cepa o variante. ¿Por qué no nos explica usted qué es lo que han encontrado ustedes? Sí, ciertamente la variante británica ha producido muchos problemas últimamente, sobre todo se ha anunciado en la prensa el día de ayer que investigaciones recientes nos mencionan que esta variante sería 30% más letal. A la fecha sabíamos que era más contagiosa, que la contagiosidad se incrementaba en un 50 a 70% si la comparábamos con la cepa original, pero también ahora sabemos, por datos objetivos, que la letalidad también se ha incrementado y puede ser en promedio de 30%. Y esto ha sido reportado por el NERSTAC, que es el comité consultor del gobierno británico en infecciones respiratorias, y ellos en su documento han reportado muchos estudios, por lo menos 10 estudios, que evidencian este incremento de la letalidad, que va desde 30% e incluso se incrementaría hasta 90% de acuerdo a los datos presentados por la Universidad de Exeter en Inglaterra. Así que esto, bueno, requiere todavía más investigación, pero son indicios sólidos de que una mortalidad más alta estaría ocurriendo en los pacientes infectados por esta nueva variante. Es decir, no solamente más contagiosa, sino aún más mortal que la anterior. Es decir, eso es lo que tenemos enfrente. Ahora, el tema de las edades, doctor González, o sea, en el Perú, por ejemplo, se está reportando una cantidad en comparación sorprendente de casos entre gente más joven, lo que no ocurrió en la primera ola. Exacto, y esto se ve también aquí de forma local en Estados Unidos, en donde los grupos etarios ahora se están afectando en una distribución más uniforme, teniendo preponderancia también por pacientes jóvenes. De acuerdo a las investigaciones que se hicieron en el Reino Unido, también vemos que esta variante británica tiene una preponderancia por afectar pacientes jóvenes. Y esto, si tomamos en cuenta los datos epidemiológicos, que nos dicen que la variante era frecuente en pacientes menores de 20 años. Tal vez podemos deducir que esta sea una de las explicaciones por las cuales se está viendo más afectación de pacientes de esta edad actualmente. Ahora, el tema es si la vacuna y las vacunas que se han desarrollado sirven o no sirven. Eso todavía no está claro o sí se tiene información sobre esto. Sí, tenemos información al respecto. Si hablamos de la variante británica, al parecer la inmunidad es igual de efectiva para luchar contra esta variante. Me refiero a que las vacunas no tendrían ningún problema de generar protección contra esta variante británica. Pero no es la única variante que se ha detectado. Existe otra variante que genera mucha preocupación en el campo científico. Y esta es la variante de Sudáfrica y la de Manaus, en Brasil. Esta variante tiene una mutación específica que permite que el virus tenga esta propiedad de escape inmunológico. Y me refiero con ello que el virus no es sensible de la misma manera a la protección producida por los anticuerpos. Es por eso que en Manaus, Brasil, en donde se llegó a una tasa de infección tan alta como 75% y que se pensó en algún momento que había llegado a la inmunidad de grupo, al momento se está registrando un aumento creciente de los casos, aumento también de las reinfecciones. Una de las explicaciones es que el virus ya no podría ser neutralizado por los anticuerpos que se formaron por las personas que tuvieron una infección anterior. Así que si lo traducimos ahora al contexto de vacunas, si los virus no son susceptibles, si los virus no son susceptibles a estos anticuerpos, podemos inferir, y esto también ha sido probado en 3 estudios que generan al momento mucha preocupación, 3 estudios con la variante de Sudáfrica, en las cuales nos dicen que la inmunidad producida por las vacunas no sería del todo, no tendría la misma eficacia. Si lo ponemos en números tal vez,
si la eficacia de la vacuna de Pfizer y Moderna es del 95%, con esta nueva variante pensamos que la eficacia podría disminuir. No sabemos cuánto, pero probablemente 80 a 70%. Pero quisiera resaltar algo muy importante. Esto no quiere decir al momento que las vacunas no sirvan. Esto quiere decir que simplemente se redujo un poco la eficacia, pero aún un 70% u 80% sería una eficacia muy alta para darnos protección contra estas variantes. Claro, porque digamos el rango que exige la Organización Mundial de la Salud, que recomienda, es por lo menos 50%, o estoy equivocado. O sea, con 50% de eficacia ya se considera que sirve. O sea, por lo menos te protege en un 50% de la posibilidad de contagiarte. Exacto, ese es el parámetro que puso la FDA de por lo menos 50% de eficacia. Pero también hay que mencionar que la preocupación radica en que estas variantes se van acumulando con el tiempo y podemos esperar que de repente en el futuro, esperemos que sea en un futuro a largo plazo, se puedan acumular tal número de mutaciones que la eficacia incluso se reduzca un poco más. Al momento no tenemos esa preocupación, pero hay que estar vigilantes porque esta es una posibilidad que de todas maneras podría presentarse en el futuro. Es decir, si se puede resumir, en relación a las nuevas variantes, porque no solamente hablamos de la británica, usted habló, doctor González, de la británica, de la sudafricana y de la de Manaus, porque además no es de Brasil, es específicamente en Manaus donde está la concentración de estos casos. ¿Qué es lo que ocurre? Contagian más y matan más. Exacto, sabemos al momento que la variante británica contagia más y tiene un mayor riesgo de letalidad. Con respecto a la variante sudafricana y de Manaus, sabemos ahora que contagia más, pero también existe la posibilidad de reinfecciones y en este caso de escape inmunológico, que quiere decir que los anticuerpos no protegerían de una manera tan eficaz como la cepa original. Por lo tanto, podríamos concluir que las vacunas no serían igual de eficaces. En estas cepas, la sudafricana y la brasileña es la que tenemos más cerca. Ahora, ¿cuánto dura la inmunidad? Es decir, cuando una persona se ha infectado, ¿cuánto tiempo dura la inmunización? O sea, ¿se tiene una noción en este momento? Bueno, yo creo que hay dos tipos de protección que se ha comentado a nivel científico. En la protección de personas que ya se infectaron podría estar, no se sabe de forma específica, pero hay algunos estudios que nos muestran que es por lo menos 6 meses. En realidad existe mucha variedad en los resultados, pero podríamos decir que es al menos este parámetro de tiempo. Ahora, la inmunidad producida por vacunas posiblemente sea un poco, yo diría, distinta, porque no solamente genera anticuerpos, sino también otro tipo de inmunidad que se llama inmunidad celular, dada por los linfocitos T. No tenemos la respuesta precisa, pero tenemos opiniones de expertos. Tanto el doctor Slawi como el doctor Offit y también aquí el doctor Anthony Fauci se han expresado al respecto y nos dicen que de acuerdo a su opinión, esta inmunidad producida por vacunas podría ser de 1 año o incluso más. Pero hay que tener en cuenta que esto requiere comprobación y que tenemos ensayos clínicos de vacunas que tienen como uno de sus objetivos exploratorios también analizar por cuánto tiempo nos protegen los anticuerpos producidos por las vacunas. Yo tengo una última interrogante, doctor González, que es sobre el uso de la ivermectina. He encontrado, la verdad es que el doctor Jorge Tuma, que es mi cardiólogo y que es un investigador médico aplicado, me pasó entre otras, ¿no? Porque yo no sabía que había tanto material producido al respecto, que tiene que ver con la ivermectina. Es un reporte publicado por un médico de Barcelona, entiendo del hospital de la Universidad de Navarra en Barcelona, que tiene hospitales por todo el país, y que habla sobre la utilidad de la ivermectina. Es decir, y está publicado en The Lancet, o sea que es digamos, una revista donde no se publica cualquier cosa, ¿no? O sea, se publica aquello que se considera tiene, digamos, un respaldo en investigación y en casos. Pero ¿cómo están manejando ustedes el uso de la ivermectina en un hospital tan importante como el Jackson Memorial? Sí, al respecto tenemos una opinión muy firme. Y aquí en el Hospital Jackson Memorial nunca hemos utilizado ivermectina para el tratamiento de coronavirus. Y esto hay que dejarlo, hay que ser bien enfático. Para el tratamiento ni siquiera de pacientes ambulatorios, ni pacientes leves, ni hospitalizados, ni como tratamiento preventivo
bajo ninguna circunstancia se recomienda el uso de la ivermectina en el contexto de coronavirus. Y esto, bueno, está fundamentado en múltiples investigaciones en la evidencia científica. Tenemos acá sociedades, científicas internacionales, aquí de forma local, el Instituto Nacional de Salud y también la Sociedad Americana de Infectología, que no recomiendan este medicamento para el tratamiento de coronavirus. Y justamente fundamentamos nuestra recomendación en estas sociedades. Y quisiera comentar también el estudio del doctor Chakor de Barcelona, que sí, ciertamente fue publicado en el Lancet, pero hay que tener algunas precisiones al respecto. Para empezar, es un estudio piloto, que es muy importante porque es un estudio preliminar que solamente incluye a 24 personas. 12 de ellas recibieron ivermectina y 12 de ellas placebo. Para empezar, podemos notar que el número de pacientes evaluados es muy pequeño para tener conclusiones definitivas sobre el uso de la ivermectina. Y un acápite muy importante, el objetivo primario que exploró el doctor Chakor en su estudio es la negativización del PCR en personas tratadas con ivermectina y no produjo resultados positivos, fueron resultados negativos, no se produjo una diferencia significativa. Existe una tendencia, pero con esta tendencia no logró ninguna significancia. Lo único que mostró es que, y esto lo menciona el mismo doctor Chakor en su artículo publicado en Lancet, la conclusión a la que él llega es que existen algunos indicios que no podrían aplicarse en este momento al criterio clínico, que no podrían aplicarse a pacientes en este momento, porque los estudios son muy limitados. Pero esto es un indicio para que en el futuro se puedan hacer ensayos clínicos para probar la eficacia de la ivermectina. Pero al momento, de palabras del doctor Chakor, y esto mencionado en el mismo artículo publicado por él en el Lancet, nos dice que al momento la evidencia es muy limitada y definitivamente el estudio abarca un grupo muy reducido de personas para poder sacar conclusiones. Y esto ha circulado en la comunidad científica y yo tengo una opinión muy categórica en este sentido. A mí me parece sinceramente lamentable que a esas alturas de la pandemia, después de un año, todavía en el país, en Perú, todavía se estén insistiendo en medidas farmacológicas que no han probado ninguna evidencia, que no tienen ninguna evidencia científica y que no han probado ninguna eficacia. Me parece que deberíamos concentrarnos en otras medidas y no ¿En cuáles? Si usted pudiera resumirlas en un minuto, si usted pudiera resumir en un minuto lo que habría que hacer en términos epidemiológicos. Definitivamente el oxígeno tiene que ser la medida principal. Luego, repartir saturómetros a toda la población para que puedan monitorizarse de manera muy adecuada y detectar exactamente los casos que tienen que ser admitidos al hospital y tratados de una forma más detallada. Y lo otro que tenemos que hacer es inundar el sistema hospitalario y el sistema de salud con pruebas moleculares y pruebas de antígeno. De esta manera vamos a poder detectar de forma temprana a los pacientes, tener un aislamiento y hacer un seguimiento correcto de los contactos. De otra manera, esto va a quedar siempre en la incertidumbre y se van a seguir propagando los casos en la comunidad. Y tal vez como última medida, yo también promovería el hecho de tener más recursos para esta vigilancia genómica, que al momento es muy incipiente en el Perú y requerimos que esta vigilancia sea mucho más, abarque mucho más cepas aisladas para poder detectar tal vez algunos problemas en esta propagación y también posiblemente en el tratamiento de coronavirus. Así que yo creo que estas medidas deberían instaurarse y promoverse desde el sistema, desde el gobierno central y dejar de lado medidas que carecen por completo al momento de evidencia científica suficiente. Y no es solamente mi opinión, simplemente yo creo que hay que en este momento darle mayor énfasis a la opinión de sociedades científicas peruanas del mismo país, porque 5 sociedades científicas han expresado al momento y todas ellas concuerdan en que la ivermectina no debería utilizarse. Yo le agradezco mucho al doctor José González Zamora del Hospital Jackson Memorial de los Estados Unidos. Muy gentil en atendernos, doctor González. Ustedes lo han escuchado, son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima. Volvemos.